Hola, muy buenos días. Gracias por acompañar nuevamente el espacio Mirada de Arte, un proyecto iniciado por Luna Hidalgo, a quien enviamos un fuerte abrazo, y que se mantiene a lo largo de ya prácticamente 3 años. Son las 11:02 de la mañana en Ciudad de Guatemala, hoy viernes 3 de noviembre de 2023, y son las 6 de la tarde con 2 minutos en Frankfurt, Alemania. Mencionamos a Frankfurt, Alemania, porque hasta allá nos dirigiremos ahora, gracias a la magia de la tecnología, para hablar con nuestra invitada del día de hoy. Ya ahí en pantalla voy a dar una pequeña anécdota que tenemos como agrupación, y un agradecimiento a aceptar nuestra invitación para el día de hoy a la escritora, brillante escritora Tania Hernández, quien nos acompaña desde Frankfurt, en Alemania. Buenas noches para vos, Tania. Buenos días aquí en Guatemala. Hola, Iván. Hola, Ivano. ¿Cómo estás? Me parece que hay un poquito de Siempre hay delay. alguna... Hola. Listo, Tania, perdón los Hola. ¿Ya? ¿Ahora contratiempos sí me escuchas? normales de... Sí, ahora sí. Sí, Muy ahora sí te bien. Hola, escucho. bueno. Perdón por el... Hola. Buenas tardes. Bueno, buenos días, ¿no? Buenos días allá y buenas noches aquí en Alemania. Sí. Gusto. Gracias por la invitación. Bueno, no, vos muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, antes de, o bueno, para empezar con la entrevista, pues bueno, ¿verdad? Ir conociendo un poco acerca de todo tus trabajos literarios, eh, toda esa gama de trabajo que has realizado, en diferentes áreas también. Y bueno, solo voy a contar una anécdota muy breve. Cuando como colectivo empezamos a hacer unos cortos hace muchísimos años, sin tener la más remota idea de cómo se hacían, de pronto nos aparecieron unos comentarios en un blog que se llamaba Cine sobre, Cine sobre todo, Cine sobre todo. todo sobre cine sobre todo, Cine sobre todo. cine sobre todo, y nos pareció muy importante y muy impresionante el apoyo que estábamos recibiendo. O sea, el que alguien nos viera y se tomara el tiempo de comentarnos, eso nos pareció muy importante. Así que eso es parte del arte, ¿verdad? Eso es parte de todos los procesos de arte.
el poder compartir, el poder motivar también. Así que de verdad no te lo había dicho porque hasta ahora estábamos hablando hace un poco, pero muchísimas gracias porque en ese entonces fue muy motivador el poder contar con reseñas tuyas y todo, ¿verdad? Y eso es como parte un poco de todo el proceso, de todo lo que significa el arte, ¿verdad? Y que está muy vinculado con todo lo que en tu quehacer literario has vinculado como artista. Así que bueno, ¿verdad? Para comenzar, pues este espacio, pues siempre queremos conocer un poco acerca de la persona, del artista con la que estamos conversando y conocer un poco desde sus orígenes, quizás ir remontarnos un poco a su etapa infantil, en ese momento en el que empieza a generarse algún vínculo con el arte y cómo eso se empieza a desarrollar. Así que bueno, ¿verdad? El espacio es para que nos contes un poco de Tania, cómo vas vinculándote con el arte como tal. Ok, sí, sí, por cierto, le estaba contando a Ivanoa que tengo un póster de un cortometraje que hizo Colectivo Arranca Cebollas hace mucho tiempo y lo tengo en la cocina, ¿no? Entonces lo veo todos los días. Sí, bueno, ¿cómo empezó todo? Bueno, mi padre, a mi padre le gustaba mucho leer, a mi madre le gusta mucho la poesía, y a mi padre pues era un muy, muy buen lector. Él me acuerdo que una Navidad yo le regalé un libro y él lo leyó en la noche y al día siguiente me lo devolvió, me dijo muchas gracias, muy interesante. Y yo así como, todo lo que me costó comprarlo y ya lo leyó, pero sí, mi padre tenía una gran biblioteca y pues a nosotros nos leía desde niños, ¿no? A mí no me gustaba, la verdad, a mí no me gustaba que mi padre nos dijera, bueno, apaguen la televisión, eso es lo que no me gustaba, por cierto, que nos dijera, apaguen la televisión, les voy a leer. Entonces no leía, qué sé yo, a Ortega Gasset, a Unamuno, no sé, o sea, le encantaba leernos a, poesía guatemalteca, le encantaba, ¿no? José Bates Montúfar era uno de sus mejores, de sus preferidos, poetas preferidos, y pues él recitaba, le encantaba las falsas apariencias, por ejemplo, nos la recitaba cada rato. Por cierto, encontré hace unos años aquí en una librería de acá, un ejemplar de la poesía de José Bates Montúfar en una librería latinoamericana. Por supuesto lo compré, porque claro, me recuerda mucho a mi papá, ¿no? Pero también a mí me gusta mucho. Y pues entonces yo dije, bueno, voy a intentar escribir, también porque en el colegio de mis hermanas, en mi colegio no se leía mucha literatura, o por lo menos poesía, pero en el colegio de mis hermanas sí se leía, y entonces ellas se aprendían los poemas y pues yo también me aprendía con ellas, ¿no? Entonces algún día dije, no, voy a escribir yo también, y escribí cosas muy malas, por cierto, claro, o sea, uno de niño pues escribe algo que sea parecido a algo que haya leído. Aún así, se publicó creo que una o dos cosas en La Hora y en el gráfico. Claro, o sea, te digo, eran cosas de niñas. Y algo que me recuerdo, o sea, tengo un bonito recuerdo, es que había un restaurante que se llamaba La Peña de los Charangos. Eso pues hace mucho tiempo, por supuesto, en los años 80, 70, 80 por ahí. Era un restaurante argentino donde vendían carne y habían peñas, o sea, lo dirigía dos personas que se llamaban Lito y sí, bueno, eran dos argentinos, no me acuerdo ahorita cómo era el otro nombre, pero Cacho y Lito, ya me acordé, Cacho y Lito. Y yo como me gustaba tanto la comida ahí, me gustaba el ambiente, me gustaba la música en vivo, que ellos tocaban charango, ¿no? Entonces les hice un poema. Y eso ellos les emocionó y los pusieron
en la puerta del restaurante, entonces yo estaba así toda emocionada, ¿no? por haber escrito. Pues luego me metí a un concurso cuando era adolescente de poesía y no gané. Se ganó una compañera mía. Y yo estaba tan desilusionada que dije, no, nunca más voy a escribir nada en mi vida. Bueno, la cosa es que después, pues después de la universidad, estudié ingeniería en sistemas y luego pues me dieron una beca para venir a Alemania y ahí pues empecé a estudiar informática y tenía que llevar una clase extra, o sea, una clase secundaria aparte de informática. Y la opción, digamos, que más me convencía era lingüística, pero empecé lingüística y me aburrió un montón. Entonces dije, no, lo que a mí me interesa es o cine o literatura, pero cine no se podía, entonces empecé a estudiar literatura como segunda carrera, se puede decir una carrera secundaria, y pues me gustó un montón, ahí leímos a Cortázar, o sea, tenía un curso completo de Cortázar, un curso completo de Borges, un curso completo de Onetti, y curiosamente de ninguna mujer. Y ahí fue cuando pues empecé a leer más, aparte que me metí a las bibliotecas acá y fue así como el destape, yo le llamo mi destape literario, o sea, en relación al destape español, ¿no? Cuando de repente cayó Franco y empezó todo a revolucionarse, pues también fue para mí el destape literario porque empecé a leer también mucha literatura erótica, ¿no? Que en Guatemala no tenía la opción. Y pues ahí empecé a interesarme mucho más por la literatura de nuevo. Y en el 2010, por ahí, empezaron el tiempo de los blogs, ¿no? Ahí fue cuando me enteré también, por supuesto, del colectivo Arranca Cebollas, por los blogs, porque no sé si te acuerdas, pues en el 2010 el arte se iba a través de los blogs, ¿no? Y además tenían la revista Magazine, que también te contaba todo lo que había en el ambiente cultural entonces. Y entonces empecé a hacer el blog Cine sobre todo, donde hablaba sobre cine y sobre otras cosas. Y digamos, utilizaba la idea de tomar una película para hablar de la situación política o de algo alguna idea que se me ocurriera, ¿no? Entonces empecé a formar parte de ese conglomerado de blogs, de blogueros, y así me enteré qué es lo que estaba pasando en Guatemala, o sea, qué pasaba en la escena literaria guatemalteca. Entonces empecé a leer más literatura guatemalteca y también a empezar a hacer reseñas literarias. O sea, yo decía, no, yo no quiero escribir, yo lo que quiero es hacer reseñas literarias, ¿no? Y dar a conocer lo que se hace en Guatemala. Pero luego empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional, que es donde trabajo ahora, y ahora ahí había un compañero que tenía una lista de correos donde él enviaba cuentos, sus cuentos y los cuentos de una amiga, y entonces yo le dije, ¿será que puedo enviar ahí cuentos míos también? Así que empecé a escribir así para esa lista literaria, y entonces allá agarré un poquito más sí, digamos una rutina más, ¿no? Una rutina porque era cada semana había un envío de esa lista literaria y lo leían algunos compañeros míos y algunas personas de afuera que yo no conocía. Y pues luego, a través de los blogs, me enteré de una convocatoria que había habido en el Centro Cultural de España para un libro que se llamaba Brevísimos Dinosaurios, que se trataba de microcuentos. Y yo soy total fan de Augusto Monterroso. Mi papá también, o sea, mi papá era súper fan de Augusto Monterroso. Entonces, pues empecé a envié algo y lo tomaron y eso pues me animó a seguir.
Así que decidí que quería aprender un poco más cómo se escribía, ¿no? Entonces busqué en internet un curso que, digamos, en PDF que tenía de Cortázar. Hay un libro, o sea, un curso de Cortázar sobre cuento, y eso me lo leí, y tal vez va a sonar mal, pero también encontré un curso que daba Avon. Avon es los que venden cosméticos y todo eso, pues Avon tenía no sé por qué, en Argentina tenía un curso de cuentos, entonces me metí ahí también. Y luego seguí buscando un poco y me encontré un blog donde se escribían cuentos todas las semanas, que estaba apoyado por Radio Ati. Esa era Lucía Escobar y Juan Miguel Arribillaga, Fabiola Arribillaga, y estaban varios ahí, y me pareció interesante, así que ellas hacían una convocatoria, quien quería participar más, y ahí fue donde empecé a escribir más. Y la ventaja de eso era que tenía una respuesta inmediata, ¿no? O sea, nosotros se llamaban lunesadas primero, porque todos los lunes enviábamos cuentos, y luego entonces los enviábamos, y luego pues los demás podían decir, o sea, comentar algo al respecto: esto me gustó, esto no me gustó, esto podrías mejorarlo. Y así fue como si empecé a escribir, digamos, semana tras semana. De eso fue, digamos, la primera publicación. Bueno, después de Brevísimos Dinosaurios, salió este pequeño librito, que fue financiado por Radio Ati, pero también habían anuncios aquí en la parte de atrás. Ahí está. Había anuncios en la parte de atrás que también financiaban el libro. Y pues allí están algunos cuentos de Lucía Escobar, de Quique Martínez, de Juan Miguel Arribillaga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después de eso, empezamos con otra versión que era Martesadas, eran los martes, y ya en eso ya estaba Patricia Cortés, y estaban muchos más, ¿no? Entonces seguimos con esa rutina de estar haciendo cuentos. Y pues en eso hubo una convocatoria de Sintecomates, de Alejandro Sandoval, era una editorial cartonera, y estaban buscando algún libro de cuentos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a probar, a ver qué pasa. Y pues sí, a Alejandro le gustó un montón lo que le envié, y de ahí salió Los 2010, el primer libro, que fue con ilustraciones de Ovidio Cartagena. Y pues esa fue la primera, digamos, mi primer publicación. Y esa lo trabajamos creo que por un año trabajamos la publicación esta. Y gracias a esta publicación también Aida Toledo me invitó a Filwa del 2011, y ahí por casualidad, porque yo entonces era, como decía un amigo mío, era famosa por desconocida, lo sigo siendo, pero bueno, y pues compartí mesa con Denise Fefunchal, con Patricia Cortés, con Adelaide Locota, con Anaite Gagliotti, y sí, o sea, fue muy emocionante, porque digo, con Vania Vargas también, decir puros pesos pesados, y yo pues ahí que apenas estaba empezando, fue emocionante. Así que fue, digamos, esos mis comienzos para entrar ya al mundo literario.
Mira, ahí, digamos, hay varias cosas interesantes. Nosotros como colectivo, aunque soy yo el que está hablando, pero pues es un pensamiento común, erróneo o no, no lo sé, no lo sabemos, pero decimos, el arte al final no es un espacio elitista o para una élite o excluyente o exclusivo, sino que es un espacio en el que cualquier persona puede y debe vincularse. Pero por otro lado, no queremos, o sea, dar la impresión también de que la gente crea que hoy me desperté y se me pegó la gana hacer un libro y ya lo hice, porque tampoco es, o sea, porque hay una cuestión relacionada con la valoración del arte y del artista, que incluye algo que he mencionado mucho, ¿verdad? La perseverancia y la formalización de esa perseverancia, ¿verdad? El escribir semanalmente, el escribir periódicamente, no es como, bueno, a ver cuando me nazca la inspiración, cuando me vaya a algún viaje espiritual y entonces ahí me inspire, sino que hay un proceso muy formal en el arte, ¿verdad? Que la gente también, o que debemos comprender que el artista y el arte son procesos serios, formales, como cualquier profesión, y que por lo tanto, pues requiere de eso, ¿verdad? De un trabajo muy formal. Entonces me parece muy interesante cómo todo este proceso al final es muy comunitario, ¿verdad? O fue muy comunitario esto, ¿verdad? Un espacio que se fue abriendo y que se fue generando por ahí una interacción que permitía que tuvieran que ser muy permanentes, ¿verdad? Porque tendrías que escribir con mucha frecuencia, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Sí, por supuesto, sí. Sí, el arte no puede ser algo individual. O sea, no es posible, porque hay algo que es necesario en el arte, en la literatura, en el cine, en lo que sea, que es el diálogo con los otros. Entonces tienes que estar enterado de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? O sea, eh, algo que a mí me importa mucho, como alguna vez me invitaron a la Feria del Libro aquí a hablar sobre literatura de mujeres y literatura, digamos, en general. Y yo les decía que pues sí, pues es importante, por supuesto, que alguien escriba un bestseller y se venda mucho. Sí, claro. O sea, si ese es el objetivo de alguien, pues sí, lo que tiene que hacer es buscar un tema que esté de moda y, bueno, escribirlo y ya, ¿no? Pero a mí me parece mucho más importante que, digamos, seas parte de una generación, no necesariamente por edad, pero sí, digamos, de una contemporaneidad donde aportes, donde dialogues con lo que se le está haciendo, ¿no? Y también con lo que está sucediendo alrededor. Entonces, sí, no puedo ver el arte, digamos, fuera de ese colectivo. Y aparte, pues sí, precisamente estaba hablando yo con mi pareja ayer, que es el editor de la editorial Alambique, Marco Valerio Reyes y Fuentes, y estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? Que para escribir, algunas personas piensan, bueno, hacer un libro quiere decir, yo tengo una idea divina, o sea, que me viene algo así como la película de Mozart, ¿no? Donde tiene como un dictado divino y empieza a escribir solo con ese dictado. Pues no, generalmente si uno quiere escribir o quiere ser parte, digamos, de una escena cultural, tienes primero que enterarte de lo que está pasando, ir a presentaciones de libros, ir a enterarte de lo que está pasando en el cine, ir a ver películas, hablar con las personas, leer mucho, leer mucho de lo que pasó antes y lo que está pasando ahora, ¿no? Para poder aportar algo, porque si no, pues, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, tienes que tener algo que decir, y para tener algo que decir tienes que estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Sí.
Así que sí, y en cuanto a lo de elitista, sí, es un error. Yo creo que también lo hablaba con mi pareja que a veces se piensa, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres empiezan a escribir a partir de los años 70, digamos. Una que otra en el siglo XX, antes de 1970, pero ya más en serio las mujeres empiezan a escribir a partir de los 70. Los pueblos originarios empiezan a partir del año 2000, pero no es cierto. Es decir, hay una cultura oral, hay un arte que va mucho más allá de lo escrito, mucho más allá de las exposiciones, mucho más allá de lo que se ha impreso, ¿no? Tanto así que a veces también había mujeres que escribían, pero que eran los hombres los que parecían como los autores. Es decir, existía una literatura femenina, existía una literatura de los pueblos originarios. Eh, digamos, el arte africano o el arte, digamos, afroamericano, también se dio durante la época de la esclavitud, a pesar de que no se les permitía la educación, ¿no? O sea, la educación formal. Claro, la educación la tenemos, o sea, hay un cierto tipo de educación, pero la educación formal se le permitía muy poco. Sin embargo, toda la música que proviene de esa época y que llega hasta el jazz o que llega hasta el blues, por ejemplo, es una cuestión de arte político que muchas veces no se toma en cuenta. La creación a partir de las historias que nos cuentan, las historias que nos cuentan las madres, por ejemplo, o los padres también ahora, cuando somos niños, ¿no? Todas las cosmovisiones que se crean a partir de las historias que nos contamos, pues todo eso es parte del arte. Y eso pues no necesariamente tiene que ser un arte que lo vamos a ver en Sotheby's o algún lugar donde se haga una venta de por millones, ¿no? De un cuadro de Van Gogh, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí, exacto, ¿verdad? Digamos, el arte permite, o la vida en general permite el aporte desde cada esfera, ¿verdad? Desde la esfera artística, desde la esfera deportiva, qué sé yo, ¿verdad? O sea, desde cada esfera hay un aporte y justamente, bueno, digamos, actualmente, pues Guatemala está viviendo un proceso político en el que ha tomado mucha relevancia el papel de los pueblos originarios y de pronto, quizás de pronto uno o en general puede uno sorprenderse un poco como de todo el proceso organizativo, pero es que no hay ninguna sorpresa de que las comunidades estén organizadas. O sea, ¿cuál debería ser la sorpresa? La sorpresa es de que no estén organizadas. Esa debería ser una sorpresa, ¿no? Al final, pienso que es como el aporte desde la esfera, desde cada esfera, ¿no? Desde lo que cada uno hace. Y en el caso de, por ejemplo, de tu trabajo literario, hay un trabajo también reivindicativo hacia el papel de la mujer, ¿no? En cada una de tus obras, de las que ya vamos a hablar un poquito, comentabas un poco que hay una literatura que está eh, pensada en el empoderamiento de las niñas. Sí, sí, bueno, digamos, he tenido varias ideas durante lo que se ha, digamos, desarrollado literariamente, ¿no? Em, pienso que en el inicio, digamos, en lo que se ve en los 2010, había una división entre, digamos, lo que era la denuncia y lo que era una posibilidad, o sea, una creación de mundos posibles, ¿no? Y en eso tenía dos, digamos, modelos. Uno, este director austríaco que hizo Funny Games, Haneke, sí, Haneke que dice, no, tienes que
tienes que hablar de la violencia hasta que duela, ¿no? O sea, tienes que crear algo, o como decían también, digamos que el arte tiene que sosegar, ¿no? O sea, tienes que hablar algo de tal forma que haya un shock. También lo decía Brecht, por ejemplo, también eso sería otro modelo, que el arte te tiene que llevar a preguntarte, a hacerte preguntas. Y eso, pues digamos, sería la denuncia de la violencia contra la mujer presentada de forma que duela, ¿no? Y por otra parte, otro modelo que yo tengo en el arte, que es Almodóvar, que te presenta lugares o espacios que podrían ser. Es decir, él presenta algunas, digamos, situaciones donde hay una absoluta libertad sexual. Entonces, digamos, tengo esas dos, ¿no? Por una parte, la denuncia, o sea, puedes decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos sufriendo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, miren, esto es lo que podríamos hacer, podríamos vivir mucho más libres, esto podríamos llegar a hacer. Ahora, el problema fue que en Guatemala estamos muy acostumbrados a la violencia. Entonces, esa división en la 2010 no se entendió. Es más, se pensó que yo estaba hablando más de un, digamos, de Sade, de Marqués de Sade, o sea que esa violencia que yo presentaba era más, digamos, una cuestión morbosa que una denuncia, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a la violencia como algo natural, ¿no? O sea, que ya no no produce el mismo efecto de choque que yo tenía la intención de hacer, ¿no? Entonces, pues en los siguientes libros, bueno, en Desvestir Santos sí hay algo como un poco más fuerte, pero en Terciopelo y Encaje lo que hice fue que tomé la parte erótica totalmente desligada o casi totalmente desligada a la parte violenta de los 2010 y le agregué otras cosas, ¿no? Como para decir, bueno, este libro lo que vamos a hacer es la libertad, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a celebrar, la libertad, para que las personas también vean que hay un espacio de libertad posible, ¿no? Y luego, pues, sí, lo que tú decías también con respecto a las niñas, sí, las niñas también son un objetivo, digamos, en la literatura, no como digamos, como se entendía la literatura antes, que nosotros le vamos a enseñar la moral, le vamos a enseñar a esto a las niñas, sino para que las niñas tengan una identificación, o sea, pueden decir, bueno, a mí me gusta pintar y veo a esta muchacha, a esta joven, o esta artista que también fue una niña y que no es Frida Kahlo, sino que es Isabel Ruiz, y yo puedo hacer, o sea, ella vivió lo mismo que yo y sufrió tal vez algo como lo mismo parecido que yo, y yo tengo esta inquietud del arte y yo veo que hay otras mujeres que lo han podido hacer, ¿no? Como yo puedo dialogar con estas escritoras o con estas pintoras, y fue así como salió el libro que te comentaba antes, Tras Bambalinas, de Niñas Inquietas, Mujeres Maravillosas, ¿no? Que salió con Cultura el año pasado. Así que, digamos, he estado, digamos, desde literatura erótica, literatura de denuncia, que por cierto, literatura de denuncia, pues también que participé en el libro, en la antología de Lienzos de Fuego, en la editorial Paruts, que ahí se trata, por cierto, de la violencia contra la mujer.
En cuanto a literatura erótica, pues siglo XX-10, Terciopelo y Encaje, y también participé en la antología Cuerpos de FIG, que es literatura erótica de mujeres, y la literatura infantil, ¿no? Que es algo nuevo que estoy haciendo ahora. Eso lo hicimos con Marco Valerio, y sí, lo presentamos el año pasado y este año para el Día del Libro. Se presentó en Filbo el año pasado y este año en el Día del Libro en el CCE. Así que sí, ha sido como un poco de abanico de lo que se puede hacer, de las ideas, porque yo creo que a ti también te pasa, ¿no? Uno empieza con una idea, dice, bueno, esto funciona, esto no funcionó, vamos a probar otra cosa y así. Entonces uno quiere hacer todo un poco, de todo un poco. Exacto. Sí, exacto, ¿verdad? Una cosa te va llevando a otra también, ¿verdad? Una idea te va llevando a otro campo que quizás no era el que pensabas, pero bueno, por ahí te llevó y no, no pasa nada. Justamente voy a leer un mensaje que envían, a ver si lo puedo poner. Marco Valerio Reyes Cifuentes dice, ya lo borré. Dice, el primer cuento suyo que leí fue Amenaza Sonora y me impresionó profundamente. Excelente escritora. Así que un saludo a todas las personas que nos están viendo aquí en Guatemala, en Alemania, que pues, están viéndola ahorita, que la van a ver en repetición luego. Y a Marco Valerio, gracias por escribir. Y bueno, sí, ¿verdad? O sea, justamente a veces cuando uno asume que el arte es un medio crítico, también espera como una crítica muy, muy marcada o muy seria, cuando se puede ser también, o sea, el arte da, o toda la vida da esa posibilidad, ¿verdad? De ser sutil, pero muy, muy claro, o ser muy directo, o hay diferentes formas, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, pienso, si es el tema con niñez, con las niñas, pues obviamente tiene que ser un lenguaje adecuado y comprensible para las niñas, ¿verdad? Porque si no, pues es un poco otra vez la romantización de que el artista únicamente está en su círculo y no tiene un vínculo a nivel general, ¿no? Sí, exacto. Y la cuestión es que también hay muy poco, muy poca atención para las niñas ahora. Bueno, sí, hay algunos proyectos que, que existen para, digamos, con talleres para niñas, para niños, para que empiecen desde pequeños, pero digamos en la escuela, no sé si te acuerdas, pues el arte era, bueno, pintemos unos árboles y pintemos unas casitas, ¿va? Y la literatura era aprender a declamar. O sea, es lo que enseñan casi siempre es hacer copy-paste de algo, ¿va? O sea, tú vas a copiar esto y vas a hacer un resumen o vas a hablar sobre esto, pero la creación artística queda muy, muy corta. Y además también, pues ahora existen muchos libros para niñas, para niños, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, por ejemplo, fue algo que marcó una nueva época de literatura para niños y niñas para crear nuevos modelos, digamos, más cercanos para que haya una mayor diversificación, ¿no? de modelos que, que están entre, como decía, Frida Kahlo, David Bowie o qué sé yo, ¿no? O sea, Malala, pero los modelos guatemaltecos faltan. O sea, yo creo que ni siquiera las personas mayores tienen una idea de lo que está pasando en Guatemala en cuanto al arte. Me llama la atención que, bueno, no tenemos mucha idea de qué es lo que han, o sea, qué tanto les ha gustado a los niños y a las niñas el libro, pero sí tenemos algunos comentarios, hemos tenido varios comentarios de personas mayores, ¿no? Que les ha gustado mucho el libro y que dicen, bueno, yo no conocía
yo no conocía a Luz Méndez de la Vega, a Margarita Carrera, a Noel Cus, a Isabel Ruiz, a Rina Lazo, a Pepita García Granados. Entonces, sí, hace falta. Yo creo que el arte, como tú dices, ha sido un poco elitista, no en las comunidades, porque en las comunidades se trata a un nivel más colectivo, pero sí en las ciudades, digamos, la ida a una presentación de libro es como tan académica a veces, ¿no? O está tan poco cercano de la población. En los medios de comunicación es inexistente el arte guatemalteco. Tal vez alguna que otra persona sabe, ahora que María Mercedes Coroy trabajó para Marvel, pues ya se escuchó quién es ella, pero o sea, muchas personas más han escuchado de ella, pero hay muy poca resonancia del arte guatemalteco dentro de la población. Entonces, pues sí, empezar con los niños y las niñas a crear ese conocimiento que puede llevar, digamos, a lo que habíamos hablado antes, ¿no? Porque es el conocimiento primario antes de poder entrar a la creación. Exacto. Y hay una... voy a leer otro comentario para que no se me pase luego. De Sandra Álvarez, quien te escribe: felicitaciones, Tania. Qué bonito escuchar sobre arte y literatura de Guatemala. Por cierto, gracias a Sandra también por estar. Sí, Sandra Álvarez es parte del colectivo Literatas que la Lata, al que yo pertenezco. Ese colectivo surgió en el 2015 porque hubo, no sé si te acuerdas, hubo una filwa de mujeres. Y en esa filwa de mujeres no hubo ninguna escritora invitada, porque se decía que no habían escritoras a las que podían invitarse. Entonces se invitó, qué sé yo, a una maestra de flamenco, a no sé quién, a no sé cuántitos, pero no se nos invitó. Entonces hicimos un manifiesto donde algunas escribimos que no, que por supuesto que hay, ¿no? Que hay literatura de mujeres. Y por cierto, el nombre se lo dio Lucía Escobar, que al final no participó, pero sí nos dio el nombre, Literatas que dan lata, y pues ahí fue cuando conocí, por ejemplo, a Ruth Baides, a Lenina García, ahora estamos con Sandra Álvarez, Carolina Pineda, Vanessa Ramos, Diana, por ejemplo, también. Y pues varias de las compañeras, ¿no? que estamos ahorita haciendo poesía, Rosana Estrada. Y pues ha sido, digamos, una plataforma para escritoras, para, digamos, hacer creaciones juntas, y para tener una voz en conjunto. Si bien cada uno escribe distinto, pues por lo menos podemos tener, digamos, algo en común. Y hemos hecho algunos experimentos y algunos aportes. Por ejemplo, en un aniversario de la EDEFOPA, decidimos hacer un trabajo a partir de Elogio de mi cuerpo, de la EDEFOPA, y lo pusimos Elogio de nuestros cuerpos. Y la tarea que tenía cada uno de nosotros es hablar sobre el cuerpo, sobre nosotras mismas. Y digamos hacer como una remaster, ¿no? Un mix a partir del poema de la EDEFOPA. Entonces, pues eso hemos seguido haciendo, hemos hecho, digamos, con varios temas, hemos creado algunas cosas, algunos blogs, y sí, o sea, con la idea siempre de buscar presentar miradas femeninas
y mantenerlas, digamos, en el foco, ¿no? Enfocadas. Exacto. Pero hay una cuestión, no es que se haga algo por querer que se mire lo que uno hace, sino que, pero igual, ¿verdad? Hay un referente también, digamos, toda esta referencia de trabajo de otras autoras que si no se hubiesen hecho públicas, seguirían como un poco en el olvido. Y parte de eso es tu trabajo, ensayo sobre artistas guatemaltecas, Memoria de Nosotras, que también está basado, digamos, en la recopilación un poco del trabajo de escritoras, poetas guatemaltecas. Sí, así es. Sí, esto de Memoria de Nosotras fue una exposición que se dio en Fundación País con la curaduría de Maya Huracán. Y pues se hizo una convocatoria para hacer un ensayo al respecto. Y yo envié un texto, un ensayo, y se tomó ese ensayo y pues ganó un premio. Que supuestamente ese ensayo iba a ser publicado en el libro de la exposición, pero yo creo que al final no sucedió, no sé por qué. Y la idea de ese ensayo era hablar sobre un poco la memoria colectiva. Y yo, pues, en esa época había escuchado un poco, había leído y había visto un poco documentales sobre la memoria que se lleva en el DNA, en el ADN. Es decir, se cree, o digamos los pueblos originarios sabían ya que tenemos una memoria que se lleva en el cuerpo. Hay una película de, la, de Claudia Llosa, de Perú, que se llama La teta asustada, que se trata precisamente de una muchacha, una joven, que, que su madre fue violada y entonces se decía que ella le había pasado el susto a través de la leche materna, por eso se llama La teta asustada, y ella tiene después, digamos, cuestiones de ansiedad y de problemas con relacionarse con hombres, ¿no? Y pues esa es una idea que ya tenían los pueblos originarios en Perú, y ahora los científicos han demostrado que es cierto, que el DNA no es inamovible, o sea, que cambia a través del tiempo y que lleva también la información de la historia de nuestros antepasados. Por eso es que a veces tenemos algunas actitudes que no entendemos, ¿no? Entonces, a partir de eso, hice una comparación entre, eh, entre una película de una directora eh, que, que, creció aquí en Alemania, pero su madre es de Irán, que se llama Born in Evin, con la película Asfixia, con la película Asfixia de Ana Bustamante y, y la y y el arte de Regina Galindo, porque en Bonnie Evin se trata de una muchacha, o sea, está la directora que decía que sufría ahogos cuando escuchaba una especie de canciones del Corán y no sabía qué le pasaba, sentía que se ahogaba y hasta después o sea, no sabía exactamente cuáles habían sido la historia de su nacimiento, y después se enteró que había nacido en una de las peores cárceles de Irán y que en esa cárcel se escuchaba todo el tiempo esas canciones del Corán a todo volumen, como tipo de martirio para las presas políticas. Entonces, ella no se recordaba de eso, pero solo lo que se recordaba es que sentía físicamente ese ahogo, ¿no? Y algo parecido le pasaba a Ana Bustamante,
y que eso lo retrata en la película Asfixia. También dice que ella sentía que le faltaba el aire y no sabía por qué, ¿no? Después se enteró, pues, entrevistó a su mamá qué había pasado con la desaparición del papá y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues, lo comparo todo eso con el trabajo sobre el cuerpo que hace Regina Galindo, ¿no? Que utiliza a su cuerpo como, eh, como objeto de arte, ¿no? Un objeto de arte, entonces, más o menos es esa la idea, y que, digamos, aunque nosotros querramos negar la historia, aunque querramos silenciar todas las voces, ¿no? Entonces, o sea, que no se cuente la historia, que no podamos hablar, todo eso lo llevamos en el cuerpo. O sea, y no podemos entendernos hasta que sabemos qué es lo que sucedió, ¿no? O sea, es el descubrimiento de la memoria, el descubrimiento de la historia, lo que hace que nos entendamos no solo, digamos, no solo entendamos nuestra historia actual, sino también la forma en que nosotros somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos, hasta en nuestra forma de hablar está presente la historia que no nos han contado, ¿no? Exactamente. Exacto. Ahí, por ejemplo, la importancia de la narración oral, de la tradición oral, porque es la historia lo que decimos en la escuela, nos cuentan la historia del vencedor, ¿verdad? Y entonces es una historia pues orientada a lo que conviene. Y por eso, por ejemplo, aquí hay otro saludo que justamente quiero mostrar de Reinaldo Vendramini. Él es un narrador oral brasileño. Saludos desde Brasil, saludos, querido Reinaldo. Y, por ejemplo, el trabajo de la preservación de la tradición a través de la narración oral es sumamente importante, porque es la voz de las comunidades, y es la voz de la parte que es la historia que nos cuentan de vivida, ¿verdad? No es la que nos cuenta un libro, sino que es la historia vivida. Entonces, allí también viene toda esa importancia de la condensación que haces también de todo eso en la literatura a través de tus ya bastantes obras que ya llevas publicadas y escritas, ¿no? Escritas y publicadas. Pues sí, yo creo que eso es lo que se le tiene tanto miedo al arte, ¿no? Porque, por una parte, si tú ves en prensa libre, por ejemplo, tienes algunas historias, algunas noticias de literatura en el área de espectáculos, ¿no? Entonces tiene la idea de que el arte es un espectáculo, o sea, es solo para entretener a las personas, ¿no? O sea, es algo, digamos, que no tiene profundidad. Uno va al cine a olvidarse de lo que está pasando, uno busca un libro que no le recuerde nada de lo que está pasando, pero realmente el arte es un espacio político, el arte es un espacio de memoria, el arte es un espacio de identidad. Es decir, y esto es lo que les da tanto miedo a los gobiernos y a los, digamos, estados dictatoriales, ¿no? Por eso es que siempre el arte ha sido perseguido, ¿no? Porque nos trae todo esto, ¿no? Es tanta riqueza la que nos da el arte, ¿no? Y digamos, eso a mí se me hizo mucho más presente durante la pandemia, porque yo creo que nos dimos cuenta, mucha gente pensaba que el arte en la pandemia era que nos pusiéramos todos a cantar, o que habíamos visto películas, tres series en el fin de semana que no pudimos salir, o qué sé yo, ¿no? Fue para muchos el arte, ¿no? Una entretención que nos distrajo un poco de lo terrible que estaba pasando afuera. Pero no, o sea, lo que hizo el arte o lo que había hecho el arte antes de la pandemia,
es que nos dio herramientas para entender lo que estaba pasando o para analizar lo que estaba pasando. Por supuesto, fueron herramientas que no teníamos presente. Algunas personas dijeron, ah, sí, me acuerdo un poco de Ensayo de la ceguera de Saramago, por ejemplo. Pero la mayoría lo que estaba pensando es en una invasión zombie. Era las novelas o las películas del apocalipsis, o sea, donde tenemos que tener miedo de esa cosa extraña, ¿no? Que tenemos que tener miedo a las personas que están posiblemente contagiadas. O sea, ya para mí, más que el ensayo sobre la ceguera, era Minority Report, ¿no? O sea, todo era la gente era potencialmente asesina, ¿no? Me acuerdo que al principio salió una persona de ese lugar donde estaban encerradas las personas que posiblemente estaban contagiadas. Se escapó una persona y una persona de mis contactos dijo hay que salir a cazarlo, ¿no? Entonces, todo, o sea, ese pensamiento de algo que tienes que salir a cazar, pues te da las películas, las novelas, los juegos electrónicos. Es decir, tienes toda una cosmovisión creada a partir del arte, a partir de los medios, y eso es muy importante. O sea, eso es muy importante lo que te está haciendo, o sea, para que uno pueda explicarse a sí mismo, para que se explique el mundo, para que uno reaccione o no reaccione ante ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que lo saben muchos de los que tienen poder y por eso es que es tan peligroso el arte, ¿no? Exacto, ¿verdad? Y el arte, pues esto, lo que siempre se ha dicho, el arte es resistencia también, ¿verdad? Es el ir contra el sistema, pues es parte de la resistencia. Y pues bueno, ¿verdad? Actualmente de nuevo valoramos, agradecemos y toda la enorme resistencia que las comunidades ancestrales están realizando a través de los 48 cantones, porque de no ser por ellos, la situación política en Guatemala estaría fluyendo como para beneficio del pacto de corruptos y del interés de militares, las cúpulas empresariales y todo, pero el mejor ejemplo de toda esta valiosísima organización social y comunitaria es lo que es esto el proceso que se está llevando a cabo, ¿verdad? Sí, pues, solo cortamente, hablando Pues, de eso, sí, o sea, ha tomado gran importancia, por ejemplo, la estatua de Atanasio Sul de Rodolfo Galeote Torres, ¿no? O sea, en todo este cuento, o sea, esta historia, estamos viendo ahorita tanto la poesía de Otto René Castillo como esta escultura de Atanasio Sul ha sido, digamos, un símbolo de las protestas, ¿no? Y digamos, una identificación de resistencia, y eso es lo que hace el arte, ¿no? O sea, es lo que puede hacer, no lo que hace el arte, lo que puede hacer el arte, que es un acompañamiento y una identificación y hasta cierto punto de empoderamiento a través de modelos, ¿no? exactamente, exacto, todo eso es el enorme valor. Y el arte, ya decíamos desde el inicio, pues bueno, es un espacio abierto para que haya una participación. Y mientras más se haga, digamos, como popular el espacio, o sea, mientras más se abra para que haya una participación, es mucho mejor, porque entonces, volvemos a lo mismo, ya se le quita el, el signo de arte exclusivo, ¿verdad? Y excluyente, porque entonces es solo el señor artista viene y hace su performance y todos le aplauden y se va, sino que es un proceso que está vinculado desde todo eso, ¿verdad? Entonces me parecía muy importante, muy interesante lo que decías al principio, pues en algún momento se considera como el inicio de
la literatura femenina es en tal año y esto, cuando hay toda una serie de experiencias que se basan no solamente en la escritura, porque la escritura al final viene condicionada bajo otras formas, y que permite que haya una mayor participación femenina, digamos, desde muchísimo antes, ¿verdad? Y eso valoriza mucho también toda la expresión social. Exacto. Y bueno, ya para ir finalizando por cuestiones de tiempo, porque pues ya llevamos una hora, ya ves que dijimos 45 minutos, puede ser más, sí, ya llevamos una pues un poco para ya ir finalizando, de todas tus obras, esta, de todas las obras que tenés, Lobo 2010, Desnudar Santos, Cuentos para Adultos, Terciopelo Encajes y Niñas Inquietas, Mujeres Maravillosas y otras colaboraciones en las que has estado, ¿cuál es la experiencia, cuál es el resultado de todo esto a nivel emocional y a nivel participativo también? Bueno, pues es mucho. La hecha de un libro no es solo del autor, ¿no? O sea, tiene mucho que ver la edición, y qué tanto también te identifiques con la persona que está editando, ¿no? Que tanto te respete también el texto que estás haciendo. Y sí, digamos, es emocionante cómo es que de una idea se va haciendo poco a poco, se va creando, digamos, un libro completo, y el pensar qué es lo que quiero decir con cada libro, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy importante, y es decir, bueno, esto es lo que quiero decir aquí, y esto es lo que quiero decir acá, y esto es lo que quiero decir en este lugar, ¿no? Así que es un poco, digamos, no angustiante, pero da un poco de nervios saber también cuando terminas un libro, dices, bueno, ya lo terminé, qué emoción, ¿no? O sea, esto lo puedo presentar, a ver si hay alguien que cree en ese proyecto, que le guste lo que uno hace. Y después, ¿qué va a decir el público? Generalmente no sabes lo que piensa el público, ¿no? O sea, tú, digamos, liberas el libro y, pues es emocionante cuando alguien regresa a ti y te dice, bueno, por ejemplo, una amiga que leyó Cuentos para Adultos Fantásticos y me dijo, leí tu libro y me dio mucha paz, o sea, la verdad estaba en un momento difícil y me dio mucha paz, ¿no? O si no, también me emocionó mucho el libro tal, o si no, leí un cuento tuyo y me identifiqué, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo emocionante de esto, lo más emocionante, leer, poder compartir con otras personas y dialogar con otras personas, y pues sí, y ver qué es lo que va a pasar con los libros, ¿no? Y creo que con Niñas Inquietas, Mujeres Maravillosas, la presentación que hicimos en la TECA este año, fue, digamos, lo más bonito que he tenido, porque habían 2 niños pequeños y se emocionaron muchísimo y estuvieron diciendo y hablando y nosotros preguntábamos y contestaban, y pues yo creo que eso es exactamente lo que estamos esperando, ¿no? O sea, que haya un diálogo, eso es lo importante, que lo que uno dice no sea un monólogo, sino que haya alguien que lo tome y que lo use, o que responda, etcétera, etcétera, ¿no? Así que sí, eso es muy emocionante. Y pues ahorita la invitación también, a partir de esos libros, pues la invitación aquí contigo para hablar. No, pues muchas gracias. Voy a mostrar otro mensaje
Marco Valerio Reyes Cifuentes dice: gracias por esta entrevista, gracias por estar pendiente de escucharla. Muy interesante, muy interesantes ideas y excelente charla. Gracias a Marco Valerio también por Marco estar. fue eso es una charla que fluyó muchísimo, porque es muy interesante poder conocer todos tus proyectos, todo el proceso, porque como decías, y aquí copié una frase de lo que dijiste así medio a la carrera, el arte al final no es individual, sino que se necesita el diálogo con otros, y pues bueno, ¿verdad? Fundamentalmente todo el proceso de trabajo que tenés, toda la gama de acciones que se van generando, que vas vinculando en la literatura de todo un entorno, pues da este tipo de obras, ¿verdad? Que ya mencionamos. ¿Hay alguna forma de que las personas que están viendo puedan adquirir las obras en físico, virtual, no sé, pero en físico, en Guatemala o en Alemania? Pues los dos libros de Alambique, Cuentos para Adultos Fantásticos y Terciopelo de Encaje, están disponibles con la editorial. No sé si hay algunos ejemplares en Casa del Libro, también el libro Librefem, según tengo entendido. También me parece que habían algunos en Perjura, pero no estoy segura. El libro Los 20 días ya está agotado. El libro de Desvestir Santos, no sé si habrá alguno todavía en Casa del Libro, pero Maleta y editorial Barrilete ya no existen, entonces ya no hay oportunidad de comprarlo. Niñas Inquietas, Mujeres Maravillosas, me parece que hay algunos todavía en Sofos, que parece que son los últimos que hay, porque los demás, los de cultura, se agotaron, según tengo entendido. Lienzos de Fuegos está con editorial Parwoods. Cuerpos con F&G, y según tengo entendido va a haber ahorita una nueva antología donde van a estar algunos cuentos míos, también de editorial Parwoods. Entonces, sí, también sería con la editorial. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Tania. Ha sido todo un gusto poder conversar con vos. Una plática muy interesante, y saber que nuestro afiche continúa por ahí pegado es muy gratificante también. Sí, claro. Bueno, sí, gusto de conocerte. Te había escuchado de ti, del colectivo, pues desde la época de los blogs, así que sí, es un gusto platicar contigo. Sí, así ya bastantitos años, pero exacto, ¿verdad? Ha sido todo un gusto poder platicar con vos, conocer toda tu trayectoria, tus trabajos, y a todas las personas a que puedan seguir este espacio para poder compartir con diferentes artistas, como en este caso con nuestra talentosa y querida Tania Hernández. Muchísimas gracias por todo. Ahí pues están las obras de Tania para que se puedan conocer, y ese muy valioso trabajo. A todas las personas que nos han acompañado, pues agradecerles por estar allí. Pueden compartir también la entrevista en algún momento. Y bueno, Tania, ahí por si te querés despedir ya vos. Bueno, sí, muchas gracias a todos los que escucharon, los que van a escuchar. Y pues saludos a Marco, saludos a Sandra, saludos a Ruth, si en un momento nos escuchan, a mi familia, bueno, saludos y muchas gracias por la atención. Y que el arte siga. Que el arte siga resistiendo. Con mucho fiambre, sí, todavía hay. Exactamente. Y que el arte siga resistiendo, exactamente, que se siga resistiendo a través del arte, y que el arte siga resistiendo. Así que muchísimas gracias, Tania, a todas las personas que nos acompañaron.
No olviden seguir este espacio para poder compartir con diferentes artistas y seguir también la trayectoria de la brillante escritora Tania Hernández. Que tengan un muy bonito día y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto. Pues sí.